Las cosas como son, además de ser el título de la presentación de hoy, es también una expresión del idioma español que prácticamente quiere decir pues esto, ¿no? Que las cosas son así y hay que aceptarlas como son. Cuando hablamos del cristianismo, uno se pregunta cómo son las cosas en realidad. Hay tanta tradición, hay tantas opiniones, hay tantas denominaciones, incluso hay tantas herejías, ¿no?, en el mundo entero. Y uno se pregunta las cosas como son, ¿qué es exactamente? ¿De qué estamos hablando? Y para tratar este tema, y para tratar el tema básicamente de que es necesario contar las cosas del cristianismo tal como son, quisiera hoy buscar el ejemplo, evidentemente, del mismo Señor Jesús, el Cristo, cómo Él nos enseña a decir las cosas como son y a acercarse a las personas con este mensaje. Para ello, quisiera leer unos cuantos versículos del Evangelio de Juan, capítulo 4. Empezamos con un fragmento de Juan 4, del 5 al 30. Vino pues, está hablando de Jesús, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?», porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?». Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Le dijo la mujer: «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: «¿Qué preguntas o qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho
todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Después pasamos al versículo 39 hasta el 42, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Las cosas, pues, como son, como decíamos, en primer lugar vemos a Jesús cansado del camino. A veces los cristianos o las cristianas del siglo XXI pensamos que teniendo a Jesús, pues no tenemos ninguna necesidad de nada y que nunca vamos a cansarnos, que vamos a tener una fuerza extraordinaria, pero el mensaje del cristianismo no es esto. Es cierto que Dios puede hacer y hace milagros, cosas sobrenaturales con personas, pero lo normal es que de la misma manera que Jesús estaba cansado del camino, cualquier cristiano o cristiana de hoy también esté cansado físicamente cuando toca estar cansado. Es pues necesario tener un baño de realidad de nuestras vidas como cristianos y cristianas. Es cierto que somos hijos del Rey de Reyes, es cierto que el poder de Dios está en nosotros, pero somos personas humanas y normalmente vivimos así, como personas humanas. Jesús cansado del camino. Jesús que en una ocasión o 2 o 3 transforma los panes de nada a mucho, o transforma el agua en vino, o que hace maravillas, no podía pues no cansarse. Podía no cansarse si quería, tenía el poder para hacerlo, pero es necesario que nos demos cuenta que Jesús no solo era Dios hecho hombre, sino que era un hombre físicamente igual que nosotros, sin pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser realistas sobre nuestras capacidades o posibilidades como personas humanas. Las cosas como son. Cuando Jesús habla con esta mujer samaritana, es interesante ver que Jesús no vino a este mundo solo para una élite especial, sino que incluso habla con personas que según las tradiciones de su pueblo no podía hacerlo. Él viene a hablar con una mujer samaritana, y no solo por darle cháchara, sino que viene específicamente para salvar esta alma. Jesús y el cristianismo en general no está aquí simplemente para estar aquí como una religión más. Tenemos un cometido claro de Dios de llegar a las personas, a todas las personas. Hagamos ahora una lista en nuestra mente de las personas a las cuales por naturaleza no nos acercaríamos. Personas que o nos dan miedo, personas que tienen una vida que es muy reprobable delante de Dios, personas que pertenecen a situaciones que no son las nuestras y tenemos tendencia a evitarlas, personas a quienes la sociedad en general señala y los aparta de su vida normal. Hagamos una lista mental. ¿A quién nos da más rabia en este mundo? A estas personas. Cristo quiere que lleguemos también a ellos. Otro hecho que quisiera destacar es el agua del pozo. El agua del pozo está allí, está en el pozo, y es agua normal, como la de las fuentes que bebemos nosotros,
Es un pozo especial, si queréis, porque es de la heredad que Jacob dio a su hijo, etcétera, etcétera. Pero es agua, agua normal, agua para beber. Y Jesús necesita ese agua. Jesús estaba cansado y Jesús quería agua para beber. Nosotros necesitamos suplir nuestras necesidades físicas normales. Fijaos cómo más adelante Jesús habla de agua viva y la mujer dice, dame esta agua para que no venga más a buscar agua. Jesús no está hablando de la necesidad física de esta mujer, está hablando de un agua de vida eterna, de las necesidades espirituales de esta mujer. Esta mujer conoció a Jesús, aceptó a Jesús, se convirtió, etcétera, y seguramente siguió yendo a buscar agua al pozo, porque físicamente seguía teniendo sed. Por esto, cuando los cristianos y las cristianas predicamos las bendiciones de Dios, no estamos predicando la riqueza material, no estamos predicando tampoco la salud material, no estamos predicando que nunca más tendremos sed de agua física. Estamos hablando de temas espirituales más elevados. Las cosas como son. Jesús en este caso trata a esta mujer con un cariño especial y muy de una forma maravillosa, pero le dice las cosas claras. Los samaritanos y las samaritanas, aunque eran tan buenos y tan malos como los judíos, no tenían las doctrinas correctas. Los judíos sí, pero de poco les servía a la mayoría, pero las tenían. Los samaritanos, dice Jesús, no sabéis de qué habláis. Cuando hablamos con las personas, tenemos que tener claro cuáles son las realidades que Dios presenta a la humanidad y no podemos transigir. Podemos transigir sobre muchas cosas, pero sobre la verdad de Dios, de su mensaje, de su salvación, de su esencia, de su amor, en esto no podemos transigir. Jesús dice claramente, no tienes ni idea de lo que hablas. La salvación viene de los judíos. Y luego, las cosas como son. La mujer tenía un pasado o un presente un poco liado, digamos, desde el punto de vista de relaciones con su marido o sus maridos o lo que fuere. Me dice, este último no es tu marido, pero lo tenía. ¿Cuántas veces cristianos de hoy rechazan a personas en situaciones poco estándar de relaciones familiares? Jesús hace dos cosas. Una, se acerca a esta persona, la bendice, la perdona, le da salvación, pero pone las cosas claras sobre la mesa. No tenemos que tener miedo de llamar pecado a lo que es pecado. Seguramente muchas personas del siglo XXI, cuando oyen la palabra pecado, tiene un efecto muy negativo, pero sí que tenemos que ser capaces de denunciar las cosas que son incorrectas. Para conocer a Jesús, para hablar con Jesús, para tener a Jesús como nuestro Cristo, por así decirlo, necesitamos poner sobre la mesa todas las cosas nuestras que son oscuras. Para decir las cosas como son y para llegar con el Evangelio a las personas que nos rodean, que es lo que tenemos que hacer, no es una opción, sino que es necesaria y que tenemos que buscar estas situaciones, hay que ir un poco a contracorriente. En el versículo 9, por ejemplo, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hay que saltarse algunas normas. Como cristianos y cristianas del siglo XX estamos dispuestos a saltarnos normas sociales, raciales, prejuicios, etcétera,
Era una realidad que no era normal, ni previsto, ni aconsejable en aquella época y con sus historias y sus prejuicios, que un hombre hablara con una mujer allí en público y además un judío con una samaritana. Pensemos, ¿cuáles son los prejuicios que tenemos nosotros hoy como cristianos y cristianas que tenemos que saltarnos para llegar a las personas con el Evangelio? Dios, dice el versículo 24, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Más de 1000 años, o aproximadamente 800 años, no sé cuántos, que se construyó el templo de Jerusalén y que se destruyó y que se volvió a construir. Y primero el arca del pacto y la tienda en el desierto. Dios había establecido un punto donde de forma especial Dios iba a escuchar a su pueblo. Esto ya pasó. ¿Cuántas cosas hay en la religiosidad que nos rodea o en las creencias en general de las personas que nos rodean que se han acabado? Que tenemos que ser capaces de decir, esto ya no funciona así. Sabemos que la espiritualidad es universal. Todas las culturas de todas las épocas han tenido valores espirituales. Parece que en nuestra sociedad aquí en Cataluña esto sea algo como secundario o incluso absurdo y que no hay nada de espiritual. De hecho, los Beatles famosos hace muchos años que soñaban en un mundo perfecto donde no hubiera religión, donde no hubiera Dios, donde no hubiera... Jesús dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, ni aquí en Jerusalén, ni allí, ni más allá, sino de corazón y en espíritu. Dios siempre, dicho sea de paso, siempre ha buscado esto, pero Dios había usado Jerusalén como centro para que esto fuera una realidad. ¿Cuántas cosas tenemos que ir a contracorriente y decir, esta religiosidad, estas ideas, este materialismo ya no funciona, sin complejos? Y luego en el versículo 29 dice Jesús, dice la mujer, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Nosotros no estamos predicando una manera de ser buenas personas. Nosotros no estamos predicando una religión mejor que las otras. Nosotros estamos presentando a una persona, a Cristo. ¿Qué es pues la verdad? Cuando decimos las cosas como son, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que Jesús, y por lo tanto nosotros también tenemos que hacerlo, vino a buscar personas, a llevar personas a Dios, a salvar a personas. Cuando estamos hablando de la verdad, no estamos hablando de una opinión más, estamos hablando de algo que Dios da. Jesús le dice a la mujer samaritana, era una mujer religiosa, tenía la revelación de la palabra de Dios, pero Jesús tiene que decirle, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios y si conocieras a Jesús mismo, ¿nos damos cuenta de lo que tenemos? ¿Nos damos cuenta de lo que predicamos? ¿Nos damos cuenta de lo que vivimos? El regalo de Dios y a Jesús mismo en persona, que no es otro que el Mesías, el Cristo. Como hemos dicho antes, Jesús habla de agua viva. La mujer quería una solución para su abastecimiento de agua cada día. Aqua Servies no existía en aquella época, parece ser. Tenía que ir ella al pozo a buscar el agua. Ahora te lo llevan a casa, te cobran el doble, es igual, pero te la llevan a casa. Jesús no estaba hablando de resolver nuestra vida física, económica, mental,
ni de salud aquí en la tierra. Está hablando de agua viva que brota para vida eterna. Al cabo de hablar un poco con Jesús, la mujer dice: me parece que tú eres profeta. Qué gracia, ¿no?, la de Jesús. Qué maravillosa conversación esta, casi que no hay que decir nada, se lee el capítulo y nos vamos, pero qué maravilloso cómo Jesús con mucho tacto va dirigiendo la conversación para ir elevando la visión de la mujer desde el suelo o debajo del suelo, el pozo, a llegar a ver a Dios mismo delante de ella. Primero busca agua física. Jesús le dice: no hablo de este agua. Entonces ella empieza a decir: creo que eres profeta, eres algo religioso, respetable. Y al final dice: es el Cristo, es el Mesías. Esta es la verdad, las cosas como son. Cuando vayamos a predicar el Evangelio con todo el tacto del mundo, con todo el respeto, con todo lo que queramos, pero las cosas tienen que ser claras. No presentamos agua que se evapora, sino agua de vida eterna. No hablamos de cualquier persona, hablamos de Dios mismo, hecho hombre. Y en esto no podemos transigir, las cosas como son. Entonces, ¿ella qué hace? Hace lo que tenemos que hacer nosotros. Va a hablar a los hombres, cosa también curiosa. Se iba a las sinagogas a que te explicaran cosas sobre el Cristo, ¿no? Ella dice, venid todos, he encontrado a uno que parece ser que es el Cristo. La respuesta de todos tendría que ser: esta está loca, esta ve alucinaciones, tenemos a los profetas, tenemos a los sacerdotes, tenemos a tanta gente sabia que no lo han visto por la calle y ahora esta dice que se lo ha encontrado, pero ¿de qué va? Esta es seguramente la impresión que damos nosotros, pero las cosas como son. Aunque yo no tengo ningún mérito, he encontrado al Cristo, he encontrado a Dios hecho hombre por la calle y quiero presentártelo. Muchas personas fueron corriendo y este es nuestro trabajo, que las personas vayan corriendo a conocer a Jesús. No se trata de predicar una serie de verdades y punto, se trata de entusiasmar a la gente para que salga corriendo a ver a Jesús. Y al final, ¿cuál es el fruto? Dicen muchas personas en el pueblo: nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Las cosas como son. El mundo no va muy bien. Hay quien niega unas cosas y se les llama negacionistas, cosa que es sorprendente, pero existen personas así. Pero hay personas que niegan otras cosas, como la existencia de Dios y la necesidad de un Salvador, que es mucho más grave todavía. Nosotros sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El mundo, no sé si nos hemos dado cuenta o no, tanto físicamente como espiritualmente y sobre todo socialmente y a nivel personal, no va bien. Necesita un Salvador. ¿Y nosotros le hemos encontrado porque somos mejores? No. Pero ya que lo hemos encontrado, tenemos que ir por todas partes diciendo: he aquí a Dios que os lo presentamos. Para ello tendremos que tener claras cómo son las cosas y contarlas. Para ello tendremos que salir a alcanzar a las personas. Para ello tendremos que saltarnos algunas normas, como vimos que hizo Jesús, normas sociales, y tenemos que presentar a Cristo como agua de vida, don de Dios, el Salvador del mundo. Son palabras mayores. No nos olvidemos, es real, las cosas como son. Hay tantos millones de ideas en el mundo
que no son reales. Como diría Jesús, no sabes de lo que hablas. La salvación viene de los judíos. Nosotros sabemos que muchas personas tienen ideas muy respetables, sobre todo las personas, más que las ideas. Y tenemos que tener tacto y amar a las personas, pero es necesario que sepan que hay unas cosas que son verdad y otras que no lo son. Que Dios nos ayude, pues, a disfrutar de este agua de vida. Tendremos que seguir bebiendo agua natural, pero si probamos el agua de vida en Jesús, nunca más tendremos sed espiritual. Y es necesario salir a buscar a personas y contarles, aunque yo estoy cansado, igual que tú, te puedo presentar al Salvador del mundo, al Cristo. Que Dios os bendiga.